Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Gracias por apartar este tiempo, por querer aprender más de la palabra del Señor. Bienvenidos, qué privilegio que estén con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor para esta noche. Gracias por tu presencia y porque tus bendiciones, Señor, son innumerables para nuestras vidas. Señor, porque tú guardas nuestras vidas, nos proteges. Señor, y aunque nosotros seamos infieles, tú siempre permaneces fiel. Señor, en esta noche rogamos de tu dirección, rogamos de tu auxilio, de tu ayuda, Señor, para entender, comprender tu palabra, atesorarla en nuestras vidas, ponerla en práctica. Necesitamos, Señor, cada día más de ti. Reconocemos nuestra necesidad. Señor, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Es un privilegio que nos puedan acompañar en esta noche. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Romanos. Hoy he titulado el mensaje Vivir como hijos de Dios. Y quiero que me pueda acompañar al capítulo 8 del libro de Romanos, versículos 14 al 16. Espero que tenga lista su Biblia y que me acompañe entonces a Romanos, capítulo 8, del versículo 14 al 16. Y la palabra de Dios dice de esta manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Queremos entender el significado, o es importante, mejor dicho, entender el significado, qué es lo que significa ser un cristiano. ¿Qué quiere decir, no? Si estamos en la calle con amigos, y probablemente nosotros utilicemos este lenguaje, ¿no? El decir yo soy cristiano. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué estamos tratando nosotros de trasladar? Y hay que entender que el ser cristiano es un privilegio. Tenemos que valorar en este sentido la adopción divina. Entendemos entonces que es un privilegio y entendemos también que debemos de valorar la adopción divina. Tenemos que comenzar a captar la magnitud de las declaraciones de Pablo, que Pablo hace, de que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y eso fue lo que leímos en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El versículo 16 dice el texto: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros decimos yo soy cristiano, estamos también diciendo, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios. Y por eso es un privilegio. Porque ahora nosotros somos hijos de Dios. Un autor, hermanos, en un libro que se llama Hijos del Dios Vivo, él escribe lo siguiente: la noción
de Dios, sus propios hijos, es la esencia de la vida cristiana. Nuestra filiación divina es la cima de la creación y la meta de la redención. Se nos da lo que da a entender aquí el autor, hermanos, es el privilegio, ¿no?, de ser llamados ahora hijos de Dios. Pero al inicio creo que es importante también valorar la cuestión de la adopción divina. Y creo que esto hay que ponerle atención. La adopción era un procedimiento legal mucho más frecuente en la sociedad romana que en la cultura hebrea o en la del Oriente cercano. Pablo, como ciudadano romano, hubiera estado familiarizado con ella. Probablemente por eso utiliza este término, ¿no? La cuestión de la adopción, él está familiarizado, como lo dije, con este término. Por lo general, la adopción ocurría cuando un adulto rico no tenía un heredero para sus posesiones, ¿no? Y entonces él tenía que buscar un heredero, y en este caso muchas veces se tomaba la decisión entonces de adoptar a alguien. Él entonces adoptaba a alguien como su heredero. Podía ser un niño, un joven o un adulto. Inmediatamente ocurría la adopción, varias cosas pasaban a ser ciertas acerca del nuevo hijo. Y esto hay que entenderlo, ¿no?, aquí a nivel cultural, y creo yo que es importante resaltarlo. En primer lugar, sus antiguas deudas y sus obligaciones legales se liquidaban. Quiere decir que si este niño, este joven o este adulto tenía obligaciones legales o tenía también deudas, se liquidaban, se cancelaban. En segundo lugar, tenía un nuevo nombre e instantáneamente pasaba a ser el heredero de todo lo que el padre tenía. Se le daba un nuevo nombre y por lo tanto ahora es el heredero de todo lo que su padre tenía. En tercer lugar, su nuevo padre se hacía responsable de todas sus acciones. Ahora hay alguien que es responsable de sus acciones. Por ejemplo, deudas, crímenes, y el que se hace responsable es el padre. Pero en cuarto lugar, el nuevo hijo también tenía nuevas obligaciones para honrar y agradar a su padre. Ahora es importante, hermanos, que entendamos aquí el contexto cultural, pero es importante también que nosotros podamos reflexionar sobre la cuestión de la adopción, ¿no? Ya vimos entonces que se perdonan las deudas antiguas, las obligaciones legales quedan liquidadas. Se le da un nuevo nombre e instantáneamente él pasa a ser entonces el heredero, ¿no?, de todo lo que posee su padre. También ahora el padre es responsable de las acciones de su hijo, en este caso de cuestiones de deudas o de crímenes. Pero el cuarto punto, hermanos, es importante también. El nuevo hijo tiene nuevas obligaciones para honrar y agradar a su padre. Esto es importante. Antes, hermanos, el tener un nombre o el tener un apellido, por supuesto que daba cierto privilegio, honor, pero también habían obligaciones y responsabilidades. Ese nombre o ese apellido se tenía que respetar, ¿no?
porque no era cualquier nombre, no era cualquier apellido, y por lo tanto se tenía que respetar. Nosotros, hermanos, hemos sido adoptados, y por supuesto que tenemos todos estos beneficios, pero también tenemos responsabilidades, también tenemos obligaciones, y en este sentido tenemos la obligación de honrar y agradar al Padre. La pregunta en esta noche sería ¿cómo nos estamos comportando? ¿Estamos honrando a nuestro Padre? ¿Estamos viviendo realmente como cristianos, como hijos de Dios? Porque es cierto, tenemos varios beneficios, pero también tenemos responsabilidades. Y la responsabilidad es vivir como verdaderos hijos de Dios, honrando y agradando a nuestro Padre. Creo que muchos hermanos aquí en el plano humano, ¿no? Y aquí en nuestra sociedad guatemalteca hay ciertos apellidos de empresarios, por ejemplo, ¿no? Y la cuestión de que son apellidos importantes. Y bueno, si alguien tuviera de repente ese apellido, pues lo tendría que honrar. Ahora lo que nosotros debemos de meditar, hermanos, es de que no tenemos un nombre o un apellido terrenal. Somos hijos de Dios. Ahora tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos ahora del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto, nosotros entonces tenemos que honrar y agradar al Padre. Vivamos como tal. Vivamos como verdaderos hijos de Dios. Estos pasajes están tomando o está tomando todo esto en cuenta. A lo largo de estos pasajes, a los cristianos se les llama hijos. En el versículo 14, el texto bíblico dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el versículo 15 también se habla de que somos hijos de Dios. En el versículo 19 también, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí, hermanos, cuando se menciona la palabra hijos, se está refiriendo a hijos varones. Es interesante observar el texto, hermanos, y aquí el texto griego, para observar la diferencia, porque también se menciona en el versículo 16, en el versículo 17 y en el versículo 21 la palabra hijitos. Y esta palabra griega, hermanos, quiere decir hijos o hijas de Dios. Y esto es importante tomarlo en cuenta y prestarle atención, porque vemos que no solo se está refiriendo entonces a los hijos varones, sino que también se está refiriendo a las hijas. Es cierto que en Roma la filiación era un estatus de privilegio y poder que solo se le otorgaba a los varones. Ahora, hablando en este contexto, en el contexto cultural y social en el que vivía el apóstol Pablo, vemos, hermanos, que indiscutiblemente se le daba mucho más importancia al hombre, al varón, ¿no? Pero sin embargo, ahora Pablo tiene la osadía de aplicarla a nosotros, y me estoy refiriendo a los gentiles, a todos los creyentes. Y esto demuestra que Dios no hace distinciones al dar honor. Lo primero que hay que resaltar entonces es que el ser hijos de Dios no es solo para un grupo selecto, sino que es para todos nosotros, para todos los creyentes. Y ahora todos los cristianos, varones y mujeres,
son sus herederos. Se consideraba esto subversivo, o se consideraba subversivo a Pablo tomar una institución que era exclusivamente para los varones y mostrara que en Cristo el empoderamiento por medio de la adopción aplicaba indistintamente entonces para mujeres y para varones. Por eso esta es como una osadía, ¿no? Está tomando Pablo, está haciendo Pablo. Porque el ser hijos de Dios, hermanos, esto está abierto tanto para hombres como para mujeres. Las mujeres cristianas no deben resentir que se les llame hijos. De la misma manera que a los hombres cristianos no se les debe resentir que se les llame parte de la novia de Cristo. Nosotros, los creyentes, hombres, varones, somos parte de la novia de Cristo. Todos los cristianos son hijos y todos son la novia. Dios es imparcial en su uso de las metáforas. Es importante que entendamos que el Señor utiliza metáforas y cada metáfora nos dice algo acerca de nuestra relación con Cristo. ¿Qué nos hace hijos de Dios? ¿Qué nos hace hijos de Dios? El versículo 14, lo volveré a leer, dice el texto sagrado: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo que nos hace entonces hijos de Dios es el tener el Espíritu de Dios. El texto, hermanos, en otra traducción dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nuestra traducción es igual de clara, que dice los que incluye a todos o todos los que. Es importante poner atención en esto, ¿no? Todos los o todos los que. En otras palabras, Pablo en efecto dice: la categoría de los que tienen el Espíritu constituye la categoría de los que son hijos de Dios. Todo el que tiene el Espíritu es adoptado por el Padre, y a ninguno que haya sido adoptado por el Padre le faltará la presencia ni la guía del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir esto, hermanos, porque creo yo que es importante que lo entendamos. Todo el que tiene el Espíritu es adoptado por el Padre. Y a ninguno que haya sido adoptado por el Padre le faltará la presencia ni la guía del Espíritu Santo. Muchos quieren pensar que el ser guiados por el Espíritu tiene que ver con que el Espíritu nos ayude a tomar decisiones, ¿no? Y algunos han entendido el texto que el Espíritu entonces nos va a ayudar a tomar decisiones, que nos guíe para escoger mejor a nuestro cónyuge, un mejor trabajo, un mejor lugar para vivir. Pero esto pasa por alto la fuerte conexión que hay entre el versículo 14 y el versículo 13. En el griego, el versículo 14 es una nueva oración que comienza con la palabra gar. Porque el versículo 14 comienza con esta palabra, ¿no? Porque, vinculando lo que Pablo está por decir con lo que acaba de decir. Hay una vinculación entonces con el versículo 13. El versículo 13, él dice que con el Espíritu realmente podemos triunfar sobre el pecado que hay en nuestro interior. Después explica por qué este gran poder, el poder sobre el pecado, está disponible para nosotros. Es porque somos hijos de Dios.
Vuelvo a repetirlo, hermanos, el versículo 14 está sumamente vinculado con el 13. Es importante que nosotros observemos el texto, y lo que se está refiriendo aquí entonces es el poder sobre el pecado que está disponible para nosotros, y es porque somos hijos de Dios. Así que ser el guiado por el Espíritu debe ser lo mismo que darle muerte a los malos hábitos del cuerpo, del versículo 13. Dicho de otro modo, somos guiados a odiar los deseos que el Espíritu odia, quiere decir el pecado, y amar las cosas que Él ama, quiere decir a Cristo. Esta es la manera en que somos guiados por el Espíritu. Lo que la palabra del Señor está diciendo, o a lo que se refiere cuando dice que somos guiados por el Espíritu, a odiar el pecado y a amar a Cristo. No se está refiriendo, hermanos, a que nos va a ayudar a tomar decisiones. Me estoy refiriendo a este contexto. Lo que realmente, por la conexión que hay en el versículo 14 y en el 13, vemos que debemos de odiar el pecado y amar a Cristo. El versículo 14 lo dice claramente: si el Espíritu de Dios no ha entrado en ti, no eres hijo de Dios y tampoco le perteneces a Cristo. El versículo 9, la palabra de Dios dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es útil, ya que nos recuerda que la ecuación también funciona al revés. Si eres de Cristo por fe, entonces eres un hijo de Dios y tienes su Espíritu. Las tres son inseparables y todas son ciertas, o ninguna lo es. Vuelvo a repetirlo. Si eres de Cristo por fe, entonces eres un hijo de Dios y tienes su Espíritu. Esto es importante, hermanos. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos entonces su Santo Espíritu. Hay muchas congregaciones, lamentablemente, donde se enseña que debemos de pedir al Espíritu Santo, ¿no?, como una segunda bendición. Pero la palabra del Señor nos enseña que desde el momento en el cual nosotros somos hijos de Dios, nosotros también tenemos al Espíritu Santo. Y esto es un problema, mis queridos hermanos, porque mucha gente, siendo hijos de Dios, pero creo yo que por una mala enseñanza, están viviendo frustrados, ¿no? Porque están esperando una segunda, una tercera, una cuarta bendición para decir: realmente hoy sí ya tengo al Espíritu Santo de Dios. Si nosotros, hermanos, realmente hemos creído, si nosotros hemos creído en Cristo por fe, nosotros somos hijos de Dios y tenemos a su Espíritu, tenemos el Espíritu Santo. Y creo yo que es importante reflexionar en esto, ¿no? Porque muchos ya son hijos de Dios, pero en su mala teología están esperando que el Espíritu Santo venga, y eso no es correcto. Lo que la palabra del Señor nos enseña es que si nosotros hemos creído en Cristo por fe, somos hijos de Él y tenemos a su Santo Espíritu. El versículo 15 entonces recalca esta verdad: los cristianos son personas que han recibido
el Espíritu que los adopta como hijos. El versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. La palabra griega utilizada aquí literalmente quiere decir hacer hijo, y por eso se traduce como adoptar. Y quiero que observemos algunos principios importantes. Lo primero es que la imagen de la adopción nos dice que nadie nace teniendo una verdadera relación con Dios. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Nadie nace teniendo una verdadera relación con Dios. El hecho de que recibimos nuestro estatus de hijos adoptados prueba que hubo un tiempo en el que estábamos perdidos. No éramos hijos de Dios por naturaleza. Esto quiere decir que esta relación padre-hijo con Dios no es automática. Nacemos como huérfanos y esclavos espirituales. Y creo que esto es importante, vuelvo a repetirlo. No nacemos entonces, no se nace teniendo una verdadera relación con Dios. Nacemos huérfanos y esclavos espirituales. Lo segundo que hay que resaltar es que la imagen de la adopción nos dice que nuestra relación con Dios se basa completamente en un acto legal por parte del Padre. Es un acto legal por parte del Padre. No te ganas un padre si un padre no tramita la adopción. Vuelvo a repetirlo. No te ganas un padre ni tramitas tu adopción. La adopción es un acto legal que hace el Padre. Es muy costoso, pero solo para Él. No hay nada que el Hijo pueda hacer para ganar o obtener su estatus. Simplemente lo recibe. Por eso es que la adopción es un acto legal que hace el Padre. Estas dos cosas son importantes, hermanos. Lo primero que observamos fue entonces que la adopción nos dice que es una relación con Dios que se basa completamente, que la adopción, observamos de que nadie nace teniendo una verdadera relación con Dios. Nacemos huérfanos y esclavos espirituales. Y lo segundo que hemos observado es que entonces la adopción es una cuestión, es un acto legal que hace el Padre. Y con esto concluyo en esta noche. Es importante ver la claridad de esta enseñanza. Pues hoy en día es común escuchar a la gente decir que todos los seres humanos son hijos de Dios, porque Dios los creó a todos. Por eso es importante entender que nosotros éramos huérfanos, esclavos del pecado. Por eso es necesaria la adopción, el ser verdaderamente hijos de Dios. La Biblia es enfática en reservarse toda la riqueza del término hijos de Dios exclusivamente para los que han recibido a Cristo como Salvador y Señor. Juan 1:12 dice el texto sagrado: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio el derecho, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Mas a cuanto les recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. La filiación se le da a los que lo reciben a Él. Nadie la tiene de manera natural, excepto Jesucristo. Así que si tú has creído entonces de que todos los seres humanos son hijos de Dios, creo que estás equivocado. El Evangelio de Juan lo deja muy claro a todos aquellos que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. Si tú quieres ser un hijo de Dios, debes de entregar tu vida a Él, entregarle tu corazón, seguirle, y que tomes la decisión de decir: Señor, yo te quiero seguir, te quiero entregar mi vida, te quiero entregar mi corazón, quiero tener ese privilegio de ser hijo de Dios. Yo te invito a que tomes esa decisión, que no la dejes para otro día, que tomes la decisión hoy de entregar tu vida, tu corazón al Señor, y que tengas el privilegio de ser parte de la familia de Dios, que tengas la bendición, el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Y por el otro lado, tal vez tú no has caminado como un hijo de Dios, verdaderamente como un hijo de Dios, pero esta noche es un buen momento para que tomes la decisión y decir: yo realmente quiero caminar como un verdadero hijo de Dios. Por supuesto que tenemos varios beneficios, pero tampoco no podemos olvidar las responsabilidades que nosotros tenemos, y que por lo tanto nos debemos de comportar, debemos de caminar como hijos de Dios. Hoy es un buen momento, esta noche es un buen momento para que tú tomes la decisión y decir: yo quiero caminar como un verdadero hijo de Dios. Que te vuelvas al Señor. Ya basta de caminar en condenación, con señalamientos, porque tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, camina como tal. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad. Señor, te agradecemos por este tiempo, porque nos permites estudiar tu palabra, meditar en ella. Señor, gracias porque somos hijos adoptivos, porque Señor, tú nos has adoptado. Señor, tenemos muchos beneficios, pero también tenemos responsabilidades. Ayúdanos a caminar como verdaderos hijos tuyos, a poderte honrar. Señor, y a todas aquellas personas que no han tomado la decisión de seguirte, que ellos, Señor, puedan tomar la decisión de entregar su vida, sus vidas, sus corazones, de seguirte con todo su corazón y de tener ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Señor, gracias porque eres bueno y maravilloso. Gracias por este tiempo, porque tu palabra ilumina nuestro camino, ilumina nuestro sendero. Señor, guárdanos en este resto de semana, guárdanos, protégenos, líbranos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Señor, guarda nuestra salida, nuestra entrada. Prospera, Señor, todo lo que tengamos que realizar. Gracias, Señor, por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición, mis queridos hermanos, que nos hayan podido acompañar en esta noche. Sigamos
orando. Yo creo que es importante, el calor ha estado fuerte estos días, pero pedir también al Señor misericordia y que pueda enviar de su lluvia. Es necesario, ¿no? Que su lluvia pueda caer para que pues tengamos alimentos y no suban de precio también. Entonces hay que orar al Señor para que su misericordia haga descender su lluvia. Mis hermanos, sigan orando por nosotros como ministerio. Estamos buscando un lugar, ¿no? Un lugar en donde podernos reunir. Así que les rogamos de sus oraciones para que el Señor nos provea, pues ya sea una casa, una bodega. Estamos rogando al Señor y seguimos pidiendo sus oraciones. Mis queridos hermanos, nos pueden seguir en Facebook, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra también como Ministerio Renacer Guatemala. Y en YouTube también puede visitar nuestro canal, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, suscríbase, active la campanita. De esa manera nos ayuda bastante. Y también si comparte nuestros videos. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.